¿Cómo me les va? Mucho gusto. De nuevo con ustedes y hoy vamos a hablar de psoriasis, que por cierto afecta a muchísima gente. Miren, el 3% de la humanidad sufre psoriasis. Es un problema bastante grave. Es algo así como decir un promedio de 125, 130 millones de personas en el mundo tienen psoriasis. Eso no es un juego, es bastante complicado. Pues bien, la psoriasis reduce el promedio de vida en los hombres y en las mujeres. Entonces, quien tenga psoriasis, quien tenga familia con psoriasis, o hermanos, hijos, en fin, amigos con psoriasis, pilas, hay que poner mucha atención, porque les voy a contar un tema que es bastante preocupante. A ver, es este. Las enfermedades regularmente se combaten focalizando el efecto. Un ejemplo. Hay personas que tienen dolor de rodilla, o sea, una artrosis de rodilla, por ejemplo. Entonces todo el trabajo se centra en la rodilla. Ahí es donde está el foco. ¿Y la causa dónde está? Si queremos solucionar un problema de verdad, en salud, y esto es válido para todo, cuando en cualquier país del mundo hay manifestaciones, de protestas, que no sé qué, que sí sé cuándo, eso no se soluciona con represión, sino con soluciones. Obvio, es totalmente diferente. Y en el caso de la artrosis que mencionamos, el caso de la artrosis en rodilla, no es solamente que con antiinflamatorios, con calmanticos, cosas de esas. No, esa es una parte importante y hay que hacerla. Hay que ir a la causa. Hay que ir a la causa. ¿Y cuál es la causa? Pues hay muchas causas. Pero entre todas ellas, vuelve y juega lo que tanto insistimos aquí. Existe una relación causal entre las patologías y la columna vertebral. Por eso hay que estudiar la columna vertebral y su relación con el sistema neuromuscular y con los órganos. Y ahí vamos a encontrar fuente de salud, grandes auxilios para ayudar a la gente, a los pacientes. En la psoriasis se inflaman las zonas, toman un color, por ejemplo, rojizo. Y se recubre, por ejemplo, por placas y placas de piel que se descaman. Entonces hay unas cremas fantásticas para eso. Los dermatólogos son magos en ese tema, hacen muchas cosas increíbles. Pero si tratamos la psoriasis únicamente desde el punto de vista focal, de donde está inflamado, se enrojeció, tiene escamas dérmicas, etcétera, etcétera. Solamente ahí la causa de la psoriasis va a continuar. Por eso es que hemos habilitado para un próximo futuro un programa muy especial. Vamos a hacer un programazo que lo vamos a titular algo así como decir la causa de causas de las enfermedades. Porque sí existen. Hablo desde el punto de vista biológico, claro está. Sí existen. Hay causas de causas, sin lugar a dudas. Entonces la persona, por ejemplo, entra en crisis con su rodilla, hay malformaciones terribles, grandes sufrimientos, vienen cambios de rodilla y todo ese suplicio que significa semejante situación finalmente termina afectando la otra rodilla porque no se ha tratado la causa. Y en la psoriasis, como en todo, hay que tratar la causa también. De esa manera logramos que el paciente mejore bastante. Pero no olvidemos que el paciente es el primer médico de su propia vida, de su propia salud. Y el paciente tiene que ser consciente que adquirió o desarrolló esa psoriasis por el mal manejo de su cuerpecito. Esa es la verdad. Hay gente que come de todo, lo que sea. Si supieran las consecuencias, no duden
que entre ellas se potencia el desarrollo de la psoriasis. En Alemania, hace muchos años, en Austria, Finlandia, etc., se viene sustentando una tesis que nadie ha podido rebatir. Y lo contrario, cada vez gana más simpatizantes. Esa tesis dice así: la salud o la enfermedad entran por la boca. Una persona que come grasa y grasa y grasa, pues problemas de triglicéridos, densidad en sangre, alta toxicidad en sangre, problemas arteriales. Bueno, mejor dicho, se ganó la lotería, pero por imprudencia en el manejo de los alimentos. Una piel normal, nosotros la recuperamos en 30 días. Quiero decir todos, porque el cuerpo se está regenerando permanentemente. 30 días. En la psoriasis, en 4 días. Por eso es que se presentan tantos problemas. Entonces la psoriasis afecta a vasos sanguíneos y también está asociada a la diabetes. Por eso, cuando se habla de diabetes, hablando desde el punto de vista de causa, es multicausal. No es solamente que porque tiene elevada el azúcar en sangre, no, eso hay multitud de causas. Está en veremos, por ejemplo, las investigaciones genéticas para precisar la posible implicación de un factor genético en la psoriasis, que hasta el momento no se ha encontrado. Eso sí que quede claro. Pero entre las causas probadas de psoriasis está, por ejemplo, causas medioambientales. Estamos en un ambiente de alta toxicidad. Manejamos muchos productos muy complejos, productos que causan devastación en la tierra, y hay gentes que lo manejan con las manos, ni siquiera con guantes. Bueno, y aunque parezca insólito, en la psoriasis también intervienen causas psicológicas. Psicológicas en el sentido del mal manejo que hace la persona de su mente en la relación con su cuerpo, que cree que su cuerpo no se va a enfermar nunca, que no va a tener problemas jamás. Y el día que explosionen los problemas, pues va a quedar colgado de la brocha. Así que vamos a ver qué pasa. Repito, hasta el momento no se encuentra ningún gen asociado o responsable de la psoriasis. Pero en cambio, se encontró que el alcoholismo sí tiene notas en la psoriasis. La obesidad, el exceso de grasa en sangre. Hay personas que tienen esa sangre muy densa, muy espesa. Y eso no es una virtud. No. A ver, es muy saludable ser donador o donante de sangre. Es muy saludable. El cuerpo recupera la sangre a unas velocidades enormes. Pero mire que estudios realizados sobre personas que han perdido sangre, por ejemplo en riñas, en cosas de esas, estudios que se les han realizado demuestran que no recuperan la sangre con la misma velocidad con que la recupera una persona donante de sangre. ¿Cómo son las diferencias? La vida tiene sus leyes, muchas de esas leyes nosotros los seres humanos como que ni las entendemos, aunque estamos sujetos a ellas. Pues bien, por eso vivamos en paz. Esto es muy importante. Hay algo que preocupa de la psoriasis, y es que la psoriasis dispara el aumento de células en el sistema inmunitario. Y eso, todo exceso es nocivo, o su carencia, su desequilibrio también es nocivo. Pues bien, entonces hay que ponerle mucho cuidado al sistema inmunitario, otros le dicen sistema inmunológico, pero se necesita, por favor. Hay que cuidar mucho la parte psicológica en su relación con la psoriasis. Hay pacientes con psoriasis que caen en depresión. ¿Y cómo les parece que el número es alto? Pero muy alto. Mire, el 68% de los enfermos de psoriasis sufren depresión. Y ese es un problema tenaz, porque la depresión desestabiliza el sistema inmunitario
y se van a complicar todas las cosas. Se van a complicar todas, todas, todas. Mira, a ver, vamos a ver. México, 68% de los pacientes con psoriasis sufren depresión, el 68%. En Chile, el 80%, bastante alto, ¿eh? Bastante alto. En El Salvador, el 95% de los pacientes con psoriasis tienen depresión, sufren depresión. ¿Qué tal ese porcentaje tan tremendo? Ahora bien, los pacientes en su relación con las EPS o con los sistemas de salud, ese es otro problema. Por ejemplo, en Colombia, el 62%, según las estadísticas, de pacientes con psoriasis tienen inconvenientes con sus entidades de salud. México, el 42%. Chile, el 37% y vuelve y juega. El Salvador, pobre Salvador. El Salvador, el 84% de los pacientes con psoriasis tienen problemas con las entidades prestadoras de salud. ¡Qué tremendo lío! En Colombia, hasta el 36% de los pacientes con psoriasis tienen problemas con las entidades de salud, que inclusive se sabe que hay pacientes que han demorado hasta 2 años para obtener un diagnóstico. ¡Qué triste! Pues bueno, existe la psoriasis artropática, que produce inflamación en las articulaciones, y eso hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, el chikungunya también produce inflamación en las articulaciones, entonces se puede llegar a confundir en algún momento dado, sobre todo en algún nivel del desarrollo de la patología. A ver, la psoriasis está presente en la inflamación articular de los deditos, y eso no es artritis, ¿no? La conocida artritis. Aquí esta inflamación de las articulaciones que se asemeja a la artritis está causada por la psoriasis. Lo mismo se inflaman los discos de la columna vertebral. Entonces hay que tener cuidado con la doctora psoriasis. También se encuentran pacientes con inflamaciones en la zona sacroilíaca. Y a veces se confunde eso con otro tipo de patologías. Por eso, siempre con la psoriasis es un punto focal central para hacer una diagnosis amplia y no desviarse del camino. Pero psoriasis o inflamaciones, quiero decir por psoriasis, también encontramos en las ingles. La psoriasis se puede manifestar también bajo las mamas. Recuerden ustedes que tanto para los varones como para las damas, mamas es universal. Es este segmento. Entonces ahí también puede ubicarse la psoriasis. En los pliegues de los genitales y en las nalgas. Obviamente que en muchas partes del cuerpo, más. Por ejemplo, en la cabeza puede dar la psoriasis. Yo he conocido pacientes con una psoriasis muy fuerte a nivel temporal, a nivel occipital. Recuerdo un paciente con una psoriasis muy fuerte a nivel inferior occipital, abarcándole prácticamente por lo menos un 60% del cuello. Eso no es un juego, Dios nos ampare. Bueno, vamos a hablar ahora de lo siguiente. El 80% de la psoriasis son de placas, el 80%, con sus enrojecimientos, con todo lo que hemos dicho, y que afecta a distintas zonas del cuerpo. Acompañan a los pacientes por años. Unas veces desaparece, se atenúa, ¡ay, qué rico! Pero vuelve y aparece. Por tanto, la psoriasis se ha clasificado dentro de las patologías incurables, pero ya se le tiene algo así como muy cercano el momento en que la psoriasis definitivamente va a ser derrotada.
En Bon Natura, por ejemplo, en los estudios que nosotros hemos adelantado, encontramos que existe una relación muy especial entre la psoriasis, el colon irritable y la columna vertebral en cuanto a los nervios asociados a esa estructura. Entonces nosotros le ofrecemos a nuestros pacientes unos tratamientos lo más amplio posible que vienen a ser complementarios, algo así como decir unas terapias de ayuda muy profundas, muy especiales para todos los pacientes, con la seguridad de que su nivel de mejoría va a ser notable. Porque es que se hace un tratamiento integral. Imagina una persona con un colon vuelto una nada, pues es una persona que está dando pasos gigantescos para desarrollar la psoriasis. En la historia encontramos la biografía de mucha gente. Y las personas enfocan la lectura de las biografías según su particular interés. Hay personas que quieren conocer al personaje por sus aportes históricos. Otros quieren conocer intimidades del personaje. Otros quieren saber cómo ese personaje llegó a donde llegó. Otros quieren saber qué fue lo que hizo, etcétera, etcétera. Pero mire que hubo un personaje responsable, algo así como de 25 millones de muertos. Y yo creo que una de las patologías que lo frenó a él fue la psoriasis. Ese personaje, ¿quién no conoce a Stalin? Stalin sufría psoriasis. Cuando una persona tiene una enfermedad, muchas veces esa enfermedad es un freno a sus pensamientos, a sus sentimientos, para que haga una reorganización de su vida. Es que ese es el sentido de las enfermedades. Se vuelven destructivas porque mucha gente no sabe manejar adecuadamente la relación que existe entre enfermedad y espíritu, entre enfermedad y mente, entre enfermedad y emociones. Entonces por eso se desborda la enfermedad y arrasa con todo. Pero la enfermedad es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Tenemos que reorganizar nuestra vida, nuestras emociones y nuestras acciones. Pues bien, repito, en Bon Natura nosotros reforzamos a los pacientes de psoriasis. Y entre los diversos procedimientos, porque hay que hacer varios, entre los diversos procedimientos, hay otro que vale la pena resaltar. Y es que como estos pacientes tienen muy afectada la sangre, tienen envenenamiento en sangre, o sea, tienen intoxicada la sangre, nosotros pues trabajamos ese aspecto porque tenemos plena certeza de que ese es un elemento coadyuvante de la enfermedad. El tránsito intestinal, seriamente afectado. Entonces lo trabajamos adecuadamente para que nuestros pacientes tengan un nivel de mejoría notable. Esto que estoy diciendo es válido para todo el mundo. ¿Por qué es válido para todo el mundo? Porque un estudio reciente demuestra que el 80% de la humanidad, y qué cosa tan terrible de dato, el 80% de las personas tienen problemas en el colon, problemas de colon. Y como hay tanto problema de colon, desde lentitud en el tránsito intestinal, hasta la hemorroides, y muchas cosas más que produce el colon. Entonces nosotros le ponemos muy especial cuidado porque el colon también está asociado, como ya les dije, a la psoriasis. Es que hay que buscar la solución de muchas maneras. Otra forma que hay que combatir es la psoriasis. Y eso no se combate con medicamentos en este caso, sino con alegría. Una persona puede tomarse el mejor medicamento del mundo, pero si no sale de su depresión, de su postración, de su negativismo, etc., pues no se va a curar.
Entonces hay que meterle alegría a la vida para que el organismo mande toda una serie de mensajes dinámicos que se traducen en salud. La psoriasis no es una excepción. Como no es ninguna excepción, cualquiera de las patologías que ustedes a bien tengan enumerar, como por ejemplo, pues para hablar de algo, migraña, vértigo, Parkinson, epilepsia, bueno, y si no comenzamos a nombrar enfermedades, son muchísimas. Pero todas tienen en común de que las personas han perdido la tristeza, el norte, el sentido de vivir, sus energías vitales para salir adelante. Bueno, en fin. Y la psoriasis nos exige que asumamos una actitud pero muy positiva. Hay que bajarle a las grasas. Y no es porque se tenga la psoriasis solamente, no. Es que hay que bajarle a las grasas por salud integral, para favorecer la sangre y favorecer con ella todos los órganos. Hay que bajarle también a la sal. No hay que consumir azúcar blanca, porque ese es un veneno, se le llama el veneno blanco. Se le da color blanco con ácido sulfúrico. Hágame el favor. ¡Qué problema! Pues bien, hemos hecho un panorama muy rápido de la psoriasis, de tal manera que llegamos en este punto para decirles a ustedes que son muy amables. Gracias por permitirnos compartir con ustedes inquietudes de suma actualidad en salud y sobre todo en su asociación que tiene que ver con la columna vertebral. Todas estas enfermedades tienen que ver con columna vertebral y también tienen que ver con la parte emocional, la parte mental y lo espiritual. No importa, como dice un poema de un autor cubano, no importa en qué Dios creas tú, yo no sé, en qué, eso es lo de menos. Lo que importa es que tengas una fe en la vida y una gran alegría. Ser positivos y echados para adelante. No olviden que nos encuentran en Hogar TV Channel, nos encuentran en las redes sociales y quienes de ustedes deseen que los atendamos, qué alegría para nosotros. Entonces todos nuestros datos aparecen ahí a pie de pantalla. Denos la inmensa alegría de compartir con ustedes su deseo de tener mejor calidad de vida. ¡Qué bonito! Muchas gracias en nombre de Bon Natura y de Douglas Rockwood. Un abrazo.